Bueno, continuando con ejemplos de actividades de aprendizaje basadas en inteligencia artificial generativa para diferentes niveles educativos, primeramente me gustaría hablar acerca de los problemas de la enseñanza de la matemática, esos problemas tradicionales que comúnmente podemos observar, apreciar entre los estudiantes. Entonces aquí se enlistan uno a uno. Entonces, pues, ¿qué tenemos con respecto a esto? Aquí se menciona desconexión con la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Los estudiantes por lo general perciben la matemática que es bastante abstracta, que no tiene conexión con el mundo real. ¿Qué significa la parábola? ¿Qué significa la línea recta? ¿Para qué hay un mínimo? ¿Para qué hay un máximo? ¿Para qué me sirve todo eso? ¿Para qué me sirve un vector? ¿Para qué me sirve hallar el área bajo la curva? En eso se ha convertido tal vez la matemática, pues para ellos al menos, ya que no le ven como tal, como un uso más que el que es el que le ofrecemos los docentes al estudiante en el aula de clase. Entonces ocurre esto entre ellos. Por otra parte, los métodos de enseñanza tradicionales. La enseñanza de la matemática se sigue basando en los métodos tradicionales, lo cual no, no representa, no fomenta que haya un pensamiento crítico, que no haya una creatividad entre ellos. Por lo general, se busca que el estudiante gane cierta agilidad para resolver problemas. Pero ¿qué pasa? En varias ocasiones, en bastantes ocasiones, no nos fijamos en si el estudiante realmente es capaz de resolver problemas con este conocimiento que le estamos ofreciendo. Más bien lo estamos educando para que aprenda a resolver ejercicios particulares. Resuelva cuál es la derivada de x al cubo más 2x, por ejemplo. Pero él luego verá qué pasa y qué es x al cubo. No va a entender un significado como tal para esto, ya que pues como se enlista eh, de tercero, hablamos de que existe una falta de contextualización. Pues estos problemas, pues como se mencionó anteriormente, están descontextualizados. No le ofrecemos al estudiante que piense, que razone, que sea creativo, que se genere una experiencia de aprendizaje adecuada en la cual el estudiante críticamente evalúe si ese conocimiento le va a servir en su vida o al menos en su carrera, en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces allí ocurre esto. Ahí igualmente las evaluaciones se centran en la memorización. Comúnmente el estudiante debe aprender una fórmula y con aprender esa fórmula es capaz de resolver el problema. O si el estudiante debe resolver un taller, bastará simplemente con tener enlistadas esas fórmulas que se le ofrecieron en clase para poder resolver el ejercicio. Entonces el estudiante, en tal caso de que tenga pues un examen, simplemente va a tener que tener va, simplemente va a tener simplemente es bueno que tenga en cuenta una lista con todas estas fórmulas, lo cual le va a servir para solucionar el examen, lo cual luego posiblemente olvide. Entonces, pues allí la memorización pues va a ser bastante útil, pero luego a futuro, a largo plazo, no sabemos si realmente ese conocimiento va a seguir en el estudiante, si él realmente lo va a poder usar más adelante. Asimismo, el estudiante suele tener, bueno, el estudiante o cualquier persona que esté aprendiendo, ansiedad y miedo a las matemáticas. Ansiedad, pues no entiendo cómo resolver un problema, tal vez no presté la suficiente atención, tal vez me faltan ciertas bases para resolver los problemas. Ante eso, eh, la experiencia se vuelve bastante negativa entre los estudiantes y tiene una presión porque pues puede ocurrir el caso en que repruebe el curso por no haber memorizado, por no haber trabajado un poco más, por no tener estas bases para resolver los ejercicios. Por otra parte, se tiene la desigualdad en el acceso a recursos. Entonces, ciertos estudiantes eh, tienen el acceso a internet todo el tiempo desde sus casas, pueden ver vídeos en YouTube, pueden repasar temas accediendo a artículos, a libros, a lo que sea necesario. Pero ¿qué pasa con quienes realmente o trabajan o no trabajan y tienen muy poco tiempo,
o desde sus casas no tienen el acceso a internet y tal vez sus apuntes no fueron adecuados, tal vez no tienen cierta cantidad de ejercicios que puedan ser útiles para ellos. Entonces allí comienzan a ver esos inconvenientes, comienza a ver este problema en la enseñanza de la matemática. Por otro lado, pues el ritmo uniforme para todos los estudiantes. Como docentes, bueno, tal vez en mi experiencia y pues la que he escuchado de bastantes docentes, educadores, es que no todos los estudiantes tienen el mismo conocimiento, tienen las mismas bases. Ante esto, pues, ¿qué pasa? El grupo, por lo general, unos estudiantes son muy buenos, otros no tan buenos, otros intermedios, eh, son buenos para algunos temas, para algunos otros pues tienen bastantes debilidades. Entonces esto es común encontrarnos en un aula de clase. Por otra parte, hay un inadecuado uso de la tecnología. Inadecuado uso de la tecnología, similar a la desigualdad en los recursos, pues allí qué pasa, se puede sumar a que pues el estudiante no puede acceder a los recursos, y por otra parte que en la clase no se le inspire y no se le enseñe cómo usar los recursos, cómo usar la tecnología en su proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, básicamente esta es la lista de problemas en la enseñanza de la matemática. También, bueno, algo muy similar ocurriría si le hacemos una pregunta sobre esto a, al chat, a un motor de búsqueda como ChatGPT. Entonces, ¿qué pasa? El labor del docente es trabajar en esto, y pues más y más aún apoyándose de las tendencias actuales. Entonces por acá traemos a ejemplo ciertos ejercicios ciertas tareas que suelen ser realizadas a estudiantes, por ejemplo en el caso del precálculo, en el cual pues el docente propone ciertos ejercicios. En este caso es: determina en cada caso los puntos de corte con el eje X, Y, eje de simetría, el vértice, y trace la gráfica. El docente, bueno, ha explicado este tipo de temas y deja un taller de este tipo. Entonces, ¿qué pasa? Si el estudiante eh, conoce un motor de búsqueda, va a ser capaz de resolver este problema sin necesidad de obtener, sin necesidad de adquirir el conocimiento, sin necesidad de esforzarse. Entonces, pues hagamos el ejercicio. Aquí pues yo voy a ir a el motor de búsqueda, regálenme unos segundos por acá. Creo que no estoy, dejo de compartir esta pantalla y comienzo a compartir esta nueva pantalla. Creo que la cámara está bloqueada. Listo. Entonces, bueno, aquí tenemos el motor de búsqueda. Estamos dentro de ChatGPT. Entonces nosotros traemos la lista de los ejercicios. Entonces, por ejemplo, para el estudiante le decimos: resuelva los ejercicios mencionados en la presentación. Aquí yo los traigo a ChatGPT, simplemente los escribo y ¿qué pasa? Le doy la orden a ChatGPT, o bueno, un motor de búsqueda, el que se decida usar. En este caso, pues ejemplo, vamos a usar ChatGPT y generamos un prompt. En este caso le vamos a solicitar que resuelva el siguiente ejercicio. Entonces resuelve el siguiente ejercicio, muy puntual, y vemos qué respuesta vamos a obtener. Entonces, como vemos, el motor de búsqueda identificó fácilmente la función y ahora lo que hace es responder a la pregunta. Entonces, determine en cada caso los puntos de corte. Entonces me dice: punto de corte con el eje X. ¿Qué es lo que hace? Me dice: para encontrar el punto de corte con el eje X, configuramos y igual a 0 y resolvemos la ecuación. Entonces aquí, ¿qué hizo? Y, que está por acá arriba, si quieren un poco más grande, y lo igualo a 0. Igualo a 0 la variable dependiente en la ecuación. Entonces convertimos la función en una ecuación.
una ecuación donde y le asignamos un valor de 0 y nos muestra paso a paso cómo resuelve el problema. Nos muestra paso a paso la respuesta que el estudiante tendría que entregarle al docente en su proceso por un curso de, bueno, en este caso sería el precálculo. Nos explica cada uno de los pasos hasta nos podría generar esta gráfica que le estamos solicitando. Entonces por acá yo le digo a ChatGPT, bueno, ¿qué es lo que me dice acerca de la gráfica? La gráfica de la función es una parábola que se abre hacia arriba porque x al cuadrado es positivo, porque el coeficiente de x al cuadrado es positivo. Los puntos clave son, bueno, me habla acerca de la función. Luego me dice, si deseas ver la gráfica detallada, puedo dibujarla o proporcionarte una representativa visual. Entonces yo aquí puedo interactuar con la inteligencia artificial y le digo, grafica la función como se menciona en el ejercicio. ¿Qué respuesta tenemos de ChatGPT? Si deseas verla, entonces vamos más bien. Deseo ver la gráfica detallada. Veamos a ver si la genera. Aquí, muéstrame la gráfica. ¿Qué va a hacer ChatGPT? Pues ChatGPT no es capaz de graficar, es capaz de responder mis preguntas. Entonces, como vemos, por más de que cambiemos la forma del prompt, de la indicación, me va a entregar una respuesta similar. Entonces, ante esto, ¿qué puedo hacer? Bueno, aquí me da una opción, dice grafique en Wolfram Alpha. Pero ¿qué pasa si yo le digo, por ejemplo, dame un código para graficar la función en un lenguaje de programación, en Python? ¿Qué pasa allí? Fácilmente ChatGPT crea un código y aquí me dice, puedes copiarlo desde acá, simplemente con un clic. Entonces yo le digo, bueno, vamos a copiarlo, nos vamos a Python, por acá buscamos, abrimos la opción virtual y por acá escribimos nuestro código y le damos en correr. ¿Qué respuesta obtenemos sobre esto? Vamos a ver un momento mientras carga y como lo podemos ver, ChatGPT nos dio un código que podemos usar en un lenguaje de programación, el cual nos entrega la respuesta completa al ejercicio, la respuesta en su totalidad del ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? El estudiante simplemente dejó su tarea para ChatGPT, la cual fue resuelta con gran facilidad. Entonces, pues esto sería básicamente una crítica a este tipo de problemas, en el que pues ya acabamos de ver que ChatGPT estos ejercicios sin contexto los puede resolver de una manera bastante sencilla. Aquí pues podemos traer a colación otro ejercicio. Por ejemplo, déjenme traer un ejercicio sobre hallar la diagonal del perímetro. Por ejemplo, si estamos en geometría, le vamos a solicitar a ChatGPT, le decimos, si conozco
eh, la longitud de la diagonal de un cuadrado, enséñame cómo calcular el área de esta figura y su perímetro. Por acá entonces le damos la orden a ChatGPT, en la cual, pues, como vemos, yo no le di un valor, entonces me entrega una respuesta objetivamente a mi pregunta. Entonces, si conozco la longitud de la diagonal de un cuadrado, enséñame cómo calcular el área. Entonces, por acá, longitud de la diagonal, entonces me dice D es la longitud de la diagonal de un cuadrado y me enseña cómo calcularla. Aquí le digo, entonces, si la diagonal de mi cuadrado, no sé, vale 5, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el área de esta figura geométrica? Bueno, me faltó tal vez los signos de interrogación, pero igual ChatGPT lo entiende muy bien. Entonces me dice, mira, yo ya te había enseñado cómo calcularla. Aquí simplemente pues reemplazamos en la ecuación que te di y obtienes el resultado. Entonces ChatGPT hace muy sencilla mi tarea, resuelve de forma bastante rápida mi problema. Entonces, como lo vemos acá, ChatGPT puede resolver cada uno de los ejercicios que nosotros le propongamos. Aquí voy a traer otro para terminar. Entonces, por ejemplo, acá traía otro ejemplo típico en un curso de matemáticas. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver. En este caso, este es un ejercicio. Entonces, el ejercicio es: si se invierte $1000 a una tasa del 10% compuesta anual, ¿cuál será el valor de la inversión dentro de 5 años? Este es un muy posible ejercicio que se puede proponer en una clase de precálculo, tal vez álgebra lineal, tal vez matemática básica, para que el estudiante simplemente haga un cálculo con una fórmula que le acabamos de enseñar. Entonces acá vamos a darle la orden a ChatGPT, vamos a decir: resuelve el siguiente problema. 2 puntos. Con respecto a esto, pues ChatGPT nos enseña la ecuación que vamos a usar, la describe cada una de las variables que influyen en ese cálculo y luego sustituye los valores que yo le entregué para mi problema y finalmente me entrega una respuesta. Si yo le quiero solicitar a ChatGPT sobre, por ejemplo, no sé, que me explique un poco más acerca de una de las variables, por ejemplo, explícame puntualmente la variable R. Quiero saber un poco más acerca de esa variable, tal vez no la entendí muy bien. Entonces le doy la orden, le doy la indicación a ChatGPT y obtenemos una respuesta, como se puede ver a continuación. Entonces ella busca, la inteligencia artificial busca en una base de datos cuál es la respuesta para esta pregunta. Entonces me dice: eso se refiere a tasa de interés. Por acá me trae una explicación y yo puedo continuar preguntándole a la inteligencia artificial acerca de esto. Entonces, estos son ejemplos acerca de las actividades de aprendizaje que se suelen usar en los cursos de matemáticas. Sabemos que hay una infinidad de ejercicios que pueden ser propuestos en diferentes clases de matemáticas, pero en este punto
A manera de ejemplo, trajimos estos ejercicios y vimos la facilidad con que la inteligencia artificial es capaz de resolverlo. Entonces, ¿qué va a pasar? En una clase en la cual nosotros continuemos realizando este tipo de preguntas, el estudiante realmente, si conoce ChatGPT, que es lo más probable, pues posiblemente no va a ganar la experiencia, no va a adquirir el conocimiento, no va a obtener un resultado esperado de aprendizaje adecuado, pues ya que la inteligencia artificial fue capaz de resolver el problema por el estudiante. Entonces, bueno, muchas gracias. Ya continuamos en un siguiente video con respecto a esta problemática.